Hola, bienvenidos todos a este video podcast que aún no tiene nombre. En este capítulo, y esta es una iniciativa de Verónica, no de la Secretaría de Educación, y haré esto para que hablemos de temas divertidos, casuales, que nos gusten a todos y que estemos felices de escuchar las ocurrencias de nuestros invitados. Pero hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es maestra, tutora de nuestro programa PTA, y vamos a ver cómo llevar la huerta a la clase como una aventura lectora. Bienvenida, profe, Gracias, a este video doctora. podcast que aún no tiene nombre. Si usted fuese un libro, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso que me metería de lleno en un libro de un escritor americano, que son las aventuras de Huckleberry Hound. ¡Wow! ¿Y por qué? Bueno, cuando yo era pequeña, mi papá me regalaba muchos fascículos. Entre esos venía fascículos de ese libro, y yo siempre me imaginaba estar viviendo como las aventuras que vivía este chico, que era algo irreverente, a veces se escapaba de la escuela, pero vivía como alrededor del río Mississippi y tenía unas aventuras bien chéveres. Entonces yo siempre me imaginaba de pequeña que yo podía hacer eso. Qué interesante. Imagínense todo lo que la lectura produce en nosotros, En los conectarlo niños, con sí. un recuerdo de la infancia y además conectarlo con nuestra vida, ¿cierto? Sí, En ese así río es. Mississippi, que es famoso por toda la apuesta cultural y musical que tiene esta zona de Estados Unidos, y estamos en Colombia, pero un libro nos llevó hasta allá. Y se puede sentir el jazz que también podemos vivir ahora en Monpós. Pero fíjense que esto sí que es una aventura lectora. Entonces, siguiendo en esa onda y como estamos en una huerta que va hasta la clase, ¿qué cuentos crees que le gustan a las zanahorias? Yo pienso que le gustan cuentos de conejos, de conejos, de lentes que tengan relación con la vista. ¿Será? Bueno, y entonces cuéntanos esas zanahorias que les encantan los cuentos de la vista, porque nos hacen ver mejor. ¿Cómo llevar la huerta a nuestras clases? ¿Cómo enseñarles este mundo maravilloso de la lectura a nuestros estudiantes a partir de un proyecto que se gestó desde los mismos intereses de nuestros niños y niñas, ¿cierto? Sí, señora. El proyecto o la experiencia significativa comenzó en pandemia. En mi colegio, que es La Buena Esperanza, allí se gestó. Fue el resultado de la maestría, del trabajo de investigación de la maestría, cuando ya luego paso a la institución educativa de Aguas Prietas y me encontré con que ellos habían hecho unos ejercicios sobre la huerta. Y como ya yo traía esta experiencia desde la pandemia, bueno, entonces nos propusimos a través de la huerta mejorar la lectura en los estudiantes de la institución educativa de Aguas Prietas. Entonces se hicieron innumerables reuniones con la rectora, con los docentes que siempre estuvieron dispuestos, con los padres de familia, y como usted lo decía antes, algo muy importante fueron las reuniones con los niños, con los estudiantes. Allí nos contaban cuáles eran sus intereses. Entonces los estudiantes de Aguas Prietas el año pasado estaban interesados en lo que nos rodea hoy, en la naturaleza, en el fútbol, en los animales. Entonces, tomando todo eso, haciendo como una triangulación de todo eso, se comenzó a planear, a hacer una especie de etapas, de fases, para empezar a sembrar en la parte de atrás de los salones. Entonces, ¿Por qué no iniciar con el fútbol? O sea, porque veo que son tres intereses que sin duda pueden ser coincidentes en otras instituciones educativas, o sea, donde conversábamos, y ayer que vivíamos una experiencia maravillosa con el mini gabinete en la gobernación, refrescamos esta idea que es poderosa, y es que los niños, cuando se les da la voz, ellos lanzan todo tipo de ideas maravillosas de soluciones a los problemas, pero ¿cómo hacer para priorizar uno de esos intereses, que en el caso de la institución que usted representa fue la huerta,
¿Y por qué no hacerlo con el fútbol? ¿Por qué no hacerlo con otro tipo de ilusiones que tienen nuestros niños? Cuando se tabularon, digamos, las respuestas, la mayor cantidad de respuestas se enfocaron hacia la huerta, hacia la naturaleza. Entonces, también hablando con los papás tienen mucha experiencia, todo lo que es esa experiencia oral. Entonces, como le digo yo, se confluyó todo eso y de ahí surgió la idea de empezar con la huerta. Yo aquí haciendo un análisis, es muy chévere lo de la huerta, ¿verdad? Porque aprenden de esa tradición oral que usted decía, no es solo aprender a trabajar en el campo, sino rescatar esa tradición oral que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, de sentarnos, que hoy estamos aquí en medio del bosque seco tropical que parece húmedo, y que nos faltan las mecedoras, pero que fíjese, eran conversaciones y eran cuentos. Exactamente. ¿Cómo sí. conectar ese trabajo del campo con finalmente esta tradición oral, escrita, con la lectura, con el interés que pueden tener los niños a partir de ese conocimiento de sus padres? Bueno, los papás tienen mucha historia, es una vereda, entonces los papás saben mucho, los abuelitos también. Entonces nos empezaron a comentar qué semillas eran mejor, en qué época del año se podía sembrar, cuál crecía más rápido, porque necesitábamos, digamos, no llevarnos todo el año en eso, sino algunos meses. Bueno, ellos empezaron a dar toda esa tradición que tenían, esa experiencia que tenían, nos las empezaron a mostrar. Ahí estaban sus nietos, sus hijos también. Entonces fue algo muy bonito. Todas esas reuniones fueron algo muy bonito. Qué bonito. Rescate de esas costumbres de nuestros ancestros, de los saberes de nuestros ancestros, pero además el poder involucrar a la familia, que es tan importante y a veces se nos queda como nosotras que estamos trabajando aquí en el sector, se nos queda de lado que la familia es un pilar fundamental en la educación de los niños. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi colegio, no muchas veces mi mamá, porque trabajaba mucho, tenía tiempo pues para sentarse conmigo a las actividades escolares y eso. Y por eso rescato que aunque no haya mucho tiempo a veces de los padres, sí es necesaria la figura de una persona que los niños y niñas respeten, que admiren, que lo tengan ahí muy presente para que les pueda señalar y les pueda indicar que hay un camino que a través de la educación se puede seguir. Correcto. Y cuando converso con los mismos maestros y con los padres en nuestros recorridos por todo el departamento, les digo, dejen que los niños lean lo que quieran. Si quieren ser futbolistas, pues búsquenle revistas, libros, historias, biografías de grandes futbolistas, de cómo lo lograron. Muchos de nuestros futbolistas, y yo no soy experta en el tema, para nada, vienen de los mismos barrios de los que nosotros venimos y han pasado una serie de dificultades para alcanzar esos sueños. Y lo mismo ocurre con los libros. Si tenemos un plan lector, también debe ser un poco más flexible, ¿cierto? Para que ellos puedan encontrar en diferentes textos ese que les enganche y que les haga descubrir que pueden imaginarse aventuras como la que usted mencionaba de ese libro, interesante. Yo todavía no he podido escoger qué libro sería, pero sí, en el rescate de nuestra lengua creo que es crucial el que usted nos comentaba de la oralidad. Hemos perdido ese interés, esa facultad y ese tiempo, ese momento tan maravilloso que es sentarse y conversar, como nosotras lo estamos haciendo hoy aquí, sí. Pero en la terraza de una casa, en una mecedora, con nuestros vecinos, y a veces ni nos conocemos. Qué interesante. ¿O en el colegio también? En el colegio también. Por eso me parece tan interesante que la huerta se lleve a la clase, porque ha sido creada, casi que armada con las manos de padres, abuelos, cuidadores,
de los mismos niños. Y cuénteme cómo eso les representa a los niños una mejora o una aventura lectora. Bueno, fíjese, cuando ya se dispone en la parte trasera de los salones una era, digamos un espacio para cada uno de los grados, sale de los mismos papás y de las mismas maestras el cómo van a delimitar. Entonces, ellos rellenaron botellas de gaseosa con arena y fueron delimitando su espacio. Cada grado tenía su espacio. Venían los papás, bueno, las mamás en la mañana más que todo, y ayudaban a los estudiantes a hacer esa delimitación, a sembrar las semillas, a escoger cuáles semillas eran mejores. Y en la tarde, como los papás eran mototaxistas, bueno, trabajan en diferentes sitios, los papás por la tarde venían y terminaban de hacer, digamos, el trabajo duro que no podían hacer en la mañana las mamás. Entonces, yo me fui a una formación y cuando llegué, oh sorpresa, ya estaba todo delimitado, los 6 grados ya estaban delimitados y incluso ya habían sembrado semillas. Entonces, lo que pasaba en la huerta lo traían al aula y lo aprendían acá, lo investigaban. También llevaban preguntas para la casa, para los abuelitos, para las mamás, para los papás y todo eso en carteleras y hacían sus exposiciones. Entonces, ese es el hilo conductor, digamos, desde la huerta hasta el aula. Así comenzamos. Ya después eso fue, digamos, como que madurando un poquito más. Vea. Y entonces, hablando a propósito del frijol, si usted fuese un frijol, ¿a qué hora le gustaría leer? Como en la tardecita, creo yo. En la mañana. No, de verdad que ha sido maravillosa la experiencia. Yo creo que hay que continuar conversando sobre estos temas. Fíjense cómo de un proyecto que no parece tener nada que ver con la comprensión lectora de nuestros niños y niñas puede fusionarse tantas áreas del conocimiento. Y yo soy una convencida de verdad que si aprendemos a leer y a leer mejor y más, podríamos ser exitosos en cualquier área del conocimiento que tenemos. Sí. ¿Estoy equivocada? No, ¿No? para nada. Para nada. Sí, porque esto es lo que quisiera transmitirle a muchos de los maestros. Y a veces pensamos en que hay que tener 10.000 temas adicionales fortaleciéndose en las escuelas. Entonces, hablando de instituciones educativas, a veces pensamos en hablar una segunda lengua, y yo, pero que tan bueno sería que fortaleciésemos la nuestra, que aprendiésemos a escribir bien la nuestra, a conjugar mejor los verbos, a tener mejor ortografía y sobre todo a esto, a preservar nuestra identidad que nos da también nuestra lengua en todos los escenarios. Por eso siempre digo que es más fácil con la lectura, sabiendo leer, llegar a lo que uno quiera, a sus sueños en la vida. Es más fácil. Sin duda, me siento muy honrada de tenerla aquí. Es una Gracias. autoridad en educación, una autoridad en su institución educativa y goza del respeto de cada uno de los padres de Aguas Prietas. Gracias. Así que bienvenida una vez más a Gracias, nuestro primer video podcast. Vamos a hacer preguntas aquí rápidas. Vamos a ver, Okay. vamos a provocar aquí reflexiones a nuestra audiencia. ¿Leemos digital o en papel? En papel. En papel, Siempre. cierto, total. Que rayen, que resalten, que huela coloquen a huela papel. papel, eso. Hay una discusión a nivel mundial, otro día lo abordaremos en este video podcast, si de verdad hay que regresar al papel. Yo soy una convencida que vamos de alguna manera a retomar A llegar nuevamente al papel. al papel y a las prácticas como la escritura. Soy una apasionada por la caligrafía y creo de verdad que necesitamos abordar, y también será otro tema, y ahí tenemos varios que no tienen nombre para traerlos en este podcast. ¿Cómo hacer que las personas se interesen más por leer? ¿Cómo crear ese hábito o el interés? ¿Qué cree usted que hay que hacer? El punto focal, digamos, es saber qué le interesa a la persona. Y bueno, y en este caso estamos hablando de los estudiantes, entonces saber qué le interesa.
porque si no, se aburren rápido y lo dejan ahí. Si le entrego un libro o imágenes sobre algo que a él le interese, lo conectamos con la lectura. O sea que hay que utilizar imágenes para que ellos también se conecten con esas imágenes. ¿Qué leeremos? ¿Alguna romántica o de suspenso? Suspenso mejor. Mejor. Bueno, ¿qué enseñanzas? Aquí vamos a culminar con algunas lecciones. Yo les prometí que esto iba a ser divertido y ahí ya vemos que los frijoles les gusta leer en la tarde. Pero ¿qué lecciones así puntuales cree que podemos dejarle a nuestra audiencia? Si esto lo está escuchando un maestro, un padre de familia, los mismos niños, los jóvenes, ¿qué cree usted? ¿Cómo llevamos la huerta realmente a que sea una aventura lectora? Bueno, hay muchos puntos que tendríamos que tocar, conocer el contexto en el que se envuelve la escuela, la historia que ha llevado a la escuela a estar en el punto donde está, encontrar esos intereses de los estudiantes y que los maestros nos cuenten qué necesidades ven ellos en sus estudiantes, es un punto importante también, la creatividad del maestro. Y que nos arrope la familia. Por lo menos en esta experiencia sentimos que era muy importante el aporte de la familia. Siempre nos sentimos como respaldados con las familias de los niños. Entonces las lecturas en voz alta, que las profesoras crearan cuentos, cuentos sobre algo que los niños vivieron en la huerta. Que los niños hicieran manualidades, que hicieran carteleras de todo lo que estaban viendo allá, que llevaran el metro y midieran, digamos, cada 2, 3 días o cada 15 días cómo la matica iba creciendo. Entonces, el centímetro ya no se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, el milímetro, el centímetro, ya es más difícil de que se lo olvide. A que si yo me pongo en el tablero y les explico, que también se puede, pero digamos que si lo vives, claro, si está en tu si lo puedes trasladar a tu vida cotidiana, por supuesto que el aprendizaje es más significativo, así es. Qué bueno. Bueno, y la invitación es a que se lean los cuentos de ojos que les gustan a las zanahorias y que puedan acompañarnos a ver cómo la huerta llega a la clase, ¿cierto? Sí. Ya estaremos por acá hablando de cualquier tema que aún no tenga nombre, como este podcast.